¿Cómo sé que estoy embarazada y qué es un embarazo de luz? No es fácil de explicar y tampoco es fácil de entender, porque si lo hacemos dando por hecho que lo que vamos a escuchar a continuación tiene que encajar en los conceptos aprendidos, en nuestra historia vivida, pues entonces nos vamos a frustrar. Se nos va a despertar una sensación de impotencia, de enfado, de miedo, de preocupación tremenda, tremenda. Porque si nosotros no hemos experimentado nunca un embarazo de luz y lo que vamos a escuchar no estamos abiertos a entender, sino todo lo contrario, estamos abiertos a dar por hecho, a suponer cosas, a desconfiar o a ver las cosas como si estuvieran mal, como si fuera mentira, un engaño o un peligro, pues entonces eso estamos proyectando, eso estamos buscando. Entonces, aquellas personas que les ha ofendido esta información que compartí el 1 de noviembre, el último vídeo que compartí, dije que estaba embarazada y es un embarazo de luz. Pero si las personas que han escuchado esta información, esta verdad, resuena, vibra en el interior y despierta claridad, comprensión, ganas de entender, ganas de respetar, entonces tú, si me estás escuchando y lo que se te despierta es amor, verdad, vida, pues entonces es mucho más fácil comprender la información que comparto en las redes sociales y en la escuela online miesm.com y en todas las actividades, realmente en toda mi vida, porque me dedico al proceso de autoconciencia. Mi dedicación es total, día y noche, todo el tiempo, en todas mis relaciones, empezando en la relación conmigo misma, en mi relación con la vida, en mi relación con el sentido y el propósito de estar vivos. Entonces, si tú me estás escuchando y lejos de sentir respeto, ganas de comprender, ganas de respetar, al contrario, lo que se te despierta es una impotencia, un miedo, una desconfianza y una preocupación tremenda, pues que sepas que es coherente que se nos despierten miedos, desconfianza, dudas, cuando no hemos vivido una verdad sagrada, una verdadera verdad. La verdad, verdadera verdad, es sagrada. Y no solamente es sagrada para la persona que la despierta, la emana, la expresa, la comparte. Es verdad y nos enriquece a todos los seres humanos. Eso es una característica de verdad. Aquello que puede parecer verdad, pero realmente es una opinión o una perspectiva, no nos enriquece a todos, nos enriquece a unos y nos desprecia a otros. Pero una verdad nos incluye a todos. Ahora, es tan importante escuchar, sentir, despertar, integrar y practicar la verdad para sentirnos incluidos, enriquecidos, como también reconocer y aprender que podemos estar escuchando una verdad, pero independientemente de esa vibración verdadera, elevada, si se nos despiertan miedos es porque estamos preparados para atenderlos. Entonces, características de sostener una verdad, que lo somos, lo hemos caminado, lo hemos experimentado desde diferentes extremos de vacío, de carencia, y gracias a todos esos extremos al margen del centro,
hemos podido comprender las diferencias de los extremos y caminar al centro de nuestras propias diferencias, de nuestras propias dudas, de nuestros propios miedos, hasta comprenderlos. Entonces, una característica, una realidad en mi vida que es fundamental para saber que estoy embarazada y que es un embarazo de luz, es que he caminado mis miedos, he profundizado en mis peores miedos, en mis peores traumas, con el único propósito de comprenderlos. Porque cuando un ser humano hace una inmersión en el silencio pleno para comprender sus miedos con total claridad, con un propósito que nos despierte el sentido de vida, entonces, mientras más practicamos esta capacidad de comprender nuestros miedos, nos vamos dando cuenta que convertimos nuestros defectos en nuestras fortalezas, fortalezas que nos enriquecen en la relación con nosotros mismos, en la relación con el mundo, con la vida, con la tierra, en todas nuestras relaciones. Y yo he caminado mis miedos y mis traumas más tremendas. Y lo he hecho incluso públicamente. Es lo que vengo haciendo en las redes sociales. Otra característica y otra verdad que me confirma que es un embarazo de luz es que mi vida, mi dedicación total, mi prioridad es el proceso de autoconciencia. Y mi proceso de autoconciencia no tiene que ser ni mejor ni peor que el de los demás procesos de autoconciencia. Como todo proceso de autoconciencia es original y auténtico. Lo que me sirve a mí no tiene por qué servirle a los demás. Es un camino de autodescubrir cuál es nuestro propio camino de autoconciencia. Por eso, la escuela miesm.com, que ha nacido este año, el 8 de marzo del 2024, es una escuela para todas las personas que estamos abiertas a caminar nuestro propio camino de autoconciencia. En esta escuela hay herramientas que nos permiten autodescubrirnos, nos permiten despertar la conciencia más elevada, la conexión con la mente superior interior, para poder entender la mente inferior exterior. Es decir, para amplificar la razón. Porque en el mundo actual, en la sociedad actual, nosotros ocultamos nuestros miedos, negamos nuestros miedos por miedo a ser rechazados. Y eso es lo que convierte nuestros miedos en monstruos que nos atrapan mentalmente. Vivimos en una cárcel mental cuando no aceptamos nuestros miedos, cuando no sabemos cómo reconocerlos dignamente, con respeto, con comprensión total. Entonces, este trabajo de comprender nuestros miedos es imposible hacerlo desde la mente racional, porque es en la mente racional en donde se guardan nuestros miedos, nuestras memorias más traumáticas. De la única manera en que un ser humano puede caminar, reconocer, comprender totalmente sus miedos es desde la conciencia superior, desde la conciencia más elevada interior. Es de la única manera en que podemos llenarnos de paz, de confianza, de claridad para poder sostener el ruido mental, el terror mental que nos lleva inconscientemente a memorias, a experiencias traumáticas, pero siendo presentes en el silencio, en la claridad, podemos sostener todo ese ruido mental. Y al comprenderlo, vamos aclarando nuestra mente racional y la vamos amplificando. ¿Y qué va pasando? Que no nos comunicamos desde la suposición. Por ejemplo, esta es otra característica de un embarazo de luz, y es que la personalidad ya es una con la conciencia constantemente, y desde la conciencia creamos preguntas.
que nos lleven a entendernos a nosotros mismos y en todas nuestras relaciones. No es lo mismo una suposición a una pregunta libre de juicio, libre de desconfianza, libre de duda. Una pregunta puede ser totalmente neutral porque nace de la neutralidad, de la sabiduría interior, infinita e interior. Pero una pregunta puede estar contaminada, invadida de miedo, maldad, preocupación, desconfianza, invadida de duda cuando nace de la mente racional, que es donde se guardan todas las dudas y todo el ruido mental. Entonces, no es lo mismo que yo le pregunte a alguien qué ha pasado porque no entendí nada, a que yo le pregunte a alguien desde una suposición, lo has hecho fatal. Solo porque yo no he entendido, me creo que esa persona ha hecho algo malo. Solo porque yo no lo he vivido, doy por hecho que esa persona es mentirosa, está loca, loca perdida y es un peligro para la sociedad. Solo porque yo no reconozco que eso, ese milagro, esa nueva realidad que está viviendo esa persona, yo no lo entiendo, no lo he vivido y no lo estoy caminando. Pero si yo reconozco que es mi inmadurez emocional, que no me permite sostener ni reconocer mis propios miedos, entonces voy a seguir relacionándome desde la reactividad. Pero si yo reconozco mi propia reactividad, yo ya me puedo permitir relacionarme con alguien que no está en esa reactividad. Y puedo dirigirme a esa persona y decirle, mira, solo de escucharte me provoca, se me despierta un miedo y una ira y una confusión tremenda. Pero quiero entender, ¿cómo así que un embarazo de luz? Bueno, es que es coherente que no entendamos que es un embarazo de luz, porque no es lo común, porque no es lo normal, pero es una nueva realidad que estamos preparados para vivir y sostener libremente, públicamente, todos los seres humanos. La nueva Tierra, los nuevos seres humanos están naciendo de seres humanos que han caminado sus propios miedos con el propósito de comprenderlos, de liberarnos de quedar atrapados en el miedo. Yo he caminado mis miedos y los comprendo, por eso me he liberado de ellos. Eso no quiere decir que no sienta miedo, claro que siento miedo, pero sentir miedo me recuerda que estoy aprendiendo a conocerme, que sigo aprendiendo a recordar quién soy y quiénes somos, porque no solo somos una personalidad y un cuerpo físico, somos mucho más. Somos una creación divina, somos vida, una gota de vida eterna, somos un estado de conciencia que podemos sostenernos desde el centro y reconocer nuestros diferentes estados de conciencia todos a la vez. Si nos mantenemos autoalineados al centro interior, pero si nosotros no sabemos caminar ni sostener y mucho menos reconocer la multidimensionalidad, los diferentes estados de conciencia en los que estamos vibrando, entonces nos seguimos cohibiendo, nos seguimos esforzando para encajar en una personalidad y no en ser uno con el ser total. Otra característica, otra verdad que confirma que es un embarazo de luz es que mi relación de pareja es de amor verdadero. Es un continuo aprendizaje, un continuo proceso de saltar del amor humano al amor incondicional. Y esta elección es libre, mutua. Si nosotros estamos alimentando una relación de pareja en donde hay mentiras, engaño, y elijo alimentar esas mentiras y ese engaño por miedo
a perder a esa persona, a perder la casa, a perder los hijos, a perder el dinero, a perder el trabajo, a perder la imagen social, no estoy caminando, sosteniendo y alimentando una relación de pareja de verdadero amor. Y mucho menos estoy dispuesto a descubrirla. Pero si elijo en mi relación de pareja encontrar la manera de escuchar el silencio pleno interior, en donde la sabiduría infinita me puede guiar para expresar las mentiras que yo misma me he creído, para expresar la falsedad, para expresar mis miedos, dignificando esa experiencia, entonces expresar la verdad que desvela mentiras me va a enriquecer, me va a fortalecer y a la otra parte también. Y no solamente a la otra parte, a todos los aspectos de nuestra vida. Lo que pasa es que da miedo, porque nuestras memorias antiguas dicen que cuando hemos dicho la verdad, hemos fracasado y nos han castigado, nos han excluido. Pero eso ya pasó. Ahora estamos en otro punto del proceso como humanidad. Estamos en otro punto de nuestra vida. Ya no somos los niños indefensos. Claro que sí, vive el niño indefenso en cada uno de nosotros, pero también hay una conexión directa con los padres universales, con el universo, con el cosmos, con el equilibrio perfecto de la vida, con el creador, creadora de vida, con la fuente de vida. Y es desde esa conexión directa en donde nuestra personalidad, ese niño interior indefenso, puede expresarse en manos de esa conciencia supraconsciente que nos llena de seguridad, de libertad en cada pasito, sabiendo que no tenemos ni idea de lo que va a pasar, no tenemos ni idea cómo ni cuándo, pero cada paso estamos sostenidos desde la confianza total. Entonces, en mi relación de pareja, vivo y comparto un amor real. Claro que hay diferencias, claro que hay dudas, miedos, pero las sostenemos, las aclaramos y aprendemos a conocernos, a alimentar el verdadero amor. Mi pareja también se dedica de lleno a la autoconciencia. Otra verdad en mi realidad que me confirma que es un embarazo de luz es que aquello que he vivido en mi historia y no funcionó en su momento, en el pasado, hoy reconozco que es lo que me ha preparado para vivir este presente. Perfecto. Por ejemplo, si durante mi infancia fui violada, acosada, agredida sexualmente, psicológicamente, físicamente, y lo tuve que pensar mucho, tuve que sufrir mucho, llenarme de un valor impresionante para poder ponerle palabras a esto que no entendía. Era una niña. Y encontré la manera perfecta, el lugar perfecto, la persona perfecta para decirle, me están haciendo daño, me están violando, me duele, tengo miedo, quiero una solución, pero me amenaza, me dice que si hablo va a ser peor. Y las amenazas son estas. Esta persona no tuvo la fortaleza y el valor suficiente para creerme, para escucharme, porque fue invadida por sus propios miedos, fue invadida por sus propias dudas. Y lejos de protegerme, de abrazarme, me ofendió, me agredió físicamente, psicológicamente, me amenazó, me dijo cosas tremendamente dolorosas, me alejó de su vida, me dejó de hablar, no me creyó,
me trató como una persona provocadora, como si yo me le estuviera insinuando a ese hombre. Y era una niña que estaba siendo violada, que estaba siendo agredida y estaba pidiendo ayuda. Si yo en mi historia viví eso, y en ese momento parecía que se me acababa el mundo, y aún así seguí avanzando, ese momento en el que esa única persona a la que yo le pido ayuda me desprecia, me humilla, me agrede, me aísla de su vida, y yo sigo caminando mi vida, en ese momento ahora puedo entender que en ese momento me hubiera podido hundir, pero si no me hundí y al contrario conecté aún más con el silencio pleno interior, con el amor a la vida, con el querer entender lo que estaba pasando, es porque estaba en mi plan. Yo estaba preparada para vivir eso, para vivir en soledad ese proceso. Desde ese momento seguí callando todo ese dolor y con más ganas de callarlo, porque el primer intento fue fallido. Entonces, si durante toda mi vida he podido soportar que no me creyeran lo peor que yo había vivido, y por un momento, muchos momentos, se me cruzaba por la mente racional, pues sí, ¿será que soy una insinuadora, provocadora? ¿Será que me lo estoy inventando? ¿Será que soy yo la del problema? ¿Por qué me pasaban todas estas dudas por mi cabeza? Porque era una persona mayor la que me estaba diciendo esto. Una persona supuestamente madura. Una persona que me amaba y yo amaba. Pero eran tantas las agresiones, fueron tantos años, mi infancia, mi adolescencia, en donde hubo tanto abuso y tanta agresión, tanta mentira, que mi propia realidad me ayudó a fortalecer esa conexión con la verdad, mi verdad. Pude entender que no era mentira. Pude entender que esa persona no quería verlo, no podía sostener tanta maldad. Con los años he podido entender que todo eso lo he podido autosanar. Toda esa agresión la he podido autosanar porque la he comprendido. Y si he podido sostener lo peor de mi vida y que no me creyeran, ahora mismo se repite el patrón, pero ya no es un patrón repetitivo. Es un patrón repetitivo que se ha convertido en un patrón de equilibrio. Ahora, este 1 de noviembre, he dicho la verdad, así como en ese momento de mi infancia dije mi verdad. Pero en mi infancia la dije llena de miedo, porque no entendía nada. En este momento de mi realidad, dije mi verdad llena de paz, de confianza. Claro que sentí miedo, pero no estaba invadida por el miedo. Estoy habitada por la vida, por el amor, la paz. Y eso marca la diferencia. Ahí es donde podemos entender que cuando un ser humano vive la autoconciencia, reconoce el valor de su historia, reconoce el propósito de todo lo vivido, especialmente de lo peor, de lo más sufrido. Y lejos de saber para qué sirve, sabe que sirve de manera perfecta para nosotros mismos y para todos. Y esa nueva realidad te encuentra, no la tienes que buscar, te encuentra, te habita. Entonces, si lo que más he trabajado, he tenido que trabajar, ha sido mi útero, mi comunicación, es decir, mi fertilidad, mi sexualidad, mi comunicación, mi verdad, mi apertura de compartir la verdad que soy en lo peor y en lo mejor. Si no hubiera vivido todo lo vivido, no podría estar sosteniendo esta nueva realidad.
Eso es el camino de autoconciencia. Todo ser humano que descubre, se autodescubre en su propia historia y revela un propósito brillante, se convierte en una nueva realidad para todos. Hay mucha más información, mucha más sincronicidad, fluidez, aspectos que nos lo confirman. Es una preparación constante, continua. El tema es darnos cuenta, valorar lo que habitualmente por costumbre, por cotidianidad, infravaloramos, pasamos desapercibido. Entonces, resumen, vamos a reconocer cuando estamos haciendo una pregunta o un comentario desde una intención de entender nuestras propias dudas y nuestros propios miedos, porque si es la intención de aclararnos a nosotros mismos, vamos a emanar claridad, a expandir claridad. Pero si nuestras preguntas o comentarios es desde la intención de dar por hecho que los demás son oscuros, mentirosos, malvados, una amenaza o un peligro para nosotros, estamos proyectando oscuridad y multiplicando oscuridad. Que no pasa nada. La oscuridad y la claridad son parte del equilibrio, claro que sí, pero es nuestra elección sostenernos en la claridad interior y expandir claridad, porque las consecuencias son armonizadas, armonizadoras, libres y liberadoras. Amor puro. Pero si nosotros nos posicionamos desde la oscuridad, es destrucción. Es un infierno tremendamente agotador, agobiante. Hay algo en común entre la oscuridad y la luz, claro que sí, y es el caos. El caos generado por la oscuridad es devastador, tremendamente doloroso, es horroroso. Y la luz es un caos divino, es un caos perfecto, porque nos cambia, nos transforma a una mejor versión de nosotros mismos. Seguimos.